Bienvenidos a Leer es un placer, el programa que produce Telemiño aquí en la Biblioteca Norte de la ciudad de Las Burgas y que emitimos por nuestra propia señal, también por el canal 133 de R Televisión, y si se van ustedes de viaje o de Picos Pardos pueden poner en el internet aquello de telemino.com y allí estaremos. ¿Qué les parece si pasamos revista cuáles han sido los libros más vendidos en el último periodo de tiempo? ¿Les viene bien saberlo? Pues aquí están. Pues esta semana las novedades son, en primer lugar, de Claudia Piñeiro, Catedrales, editorial Alfaguara, en la colección de novela negra. La verdad que nos niega nos duele hasta el último día. Hasta hace 30 años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo de Buenos Aires, apareció descuartizado y quemado un cadáver de un adolescente. La investigación se cerró sin culpables y su familia de clase media, educada, formal y católica, silenciosamente se fue resquebrajando. En segundo lugar, en Editorial Espasa, de Rafael Terradas Buitó, tenemos una novela que se llama El Valle de los Arcángeles. Viene alguien, es hija del mal y lo cambiará todo. No tardará en llegar, lo dicen las llamas, lo dice la tierra y lo dice el aire. Y en último lugar, de John le Carré, el libro Proyecto Silvestre. La fascinante historia de un encuentro entre la inocencia y la experiencia, entre el deber público y la moral privada. Un programa más de Leer es un placer. Yo creo que no se puede decir una cosa que sea tan verdad en tan pocas palabras. Y aparte de eso es un programa de Telemiño, y aparte de eso es una cita con ustedes que me hace mucha ilusión mantener periódicamente con todos ustedes y más de tarde en tarde porque no pueden ellos estar presentes con la celeridad y la cantidad de veces que a mí me gustaría venir o que vinieran a estar aquí con nosotros. Él es un arquitecto muy siempre presente en Telemiño y en este programa, es Xan Rodríguez. Bienvenido al programa, gracias. Mucho gusto, gracias a vos. Te debía una invitación que siempre es continua, pero en este caso es por una anécdota singular. Hace un tiempo, juntos a Luis Tenorio y Luis Mejía, hablaron de un libro que hablaba de santitos. Me pareció muy interesante, pero se produjo, yo creo que un demoníaco, iba a decir milagro, pero los demonios no hacen milagros. Fue una función, todo lo contrario. Algún demonio lo metió el libro en un lugar, no de La Mancha, sino de mi casa, cercanísimo a mi cama, pero ha estado perdido. Inclusive hoy mismo, esta mañana, le he dicho, oye, que no está, y bueno, ha aparecido. Tú has visto que el milagro se ha producido. Milagro producho, sí. Te he mandado la fotografía de dónde estaba el libro. Sí, por supuesto. Estaba con otros libros que tengo de mis hijas dedicados al año en que nacieron. Se cadra que o libro claro. Tiña que ir para aí, claro. para certo grado de protección, o sea, claro, o libriño dos Santos de Martí Cilendal, que é un xesuita experto en estas cuestiones. Y además ese libro está subrayado. Sí, bueno. Casi todos los libros que presenta Xan tienen el mérito. Sí, para mí es un mérito. Yo, bueno, me estoy dando un piropo a mí mismo. Yo también subrayo los libros que leo, porque me parece que es el... Bueno, no sé, se conoce que de la época antigua, cuando se estudiaba de una manera determinada y no había grabadoras ni tenían las posibilidades que hay ahora, subrayabas. Y aquí está para escucharle y para conocer lo que nos va a decir de este libro, que tanto se ha hecho rogar, y de alguno más. Trouxen aí unha escolma de uns libros que, bueno, que leín
pois, nun curto período de tempo, fará uns meses, e bueno, dixen, bueno, pois, se teño que presentar algo, bueno, pois, presentarei eso, porque se cadra pois, a alguén pois, algún libro lle interesa e outro pois non. En todo caso, pois, eu leinos pois, con certo grado de certa satisfacción, porque tamén cando os vou a mercar, pois, dado que non teño moito tempo para ler, porque non teño un oficio que me permita estar todo o tempo lendo, ou gran parte do tempo lendo, pois teño que facer unha selección, unha escolla moito máis, digamos, polo menos para min, non? Se cadra, pois, habrá moito televidente que dirá, pois, isto é infumable, ou non o leo, pero, bueno, en todo caso, eu que eu leo a miña experiencia, algúns, pois, satisfaccionme máis, outros menos. Este é o Crónico de Idacio, que foi bispo de Chaves, alá entre o 388 e 400 despois de Cristo, o sea que estamos falando casi dos inicios do cristianismo. Era da Limia, dicen que era do Forum Limicorum, dicen porque tamén hai certas cuestións que están na bruma dos tempos, de que si sería de Xinzo de Limia, o sea, de que era o Forum Limicorum, ou se sería de outra parte, porque hai algúns que interpretan que pode ser de outra parte de Galiza. Bueno, en todo caso, pois era un galego de hoxe e un galego de entonces, porque tampouco había unha división territorial. Portugal, hoxe Portugal, pois entonces era pois parte da Península Ibérica e a área de influencia de Galicia. Este home tuvo a ventaxa de que en ese século, no período que el viviu, foi o único ou dos poucos que se conservan datos históricos. Por que lo recolleu? El tuvo esa costumbre, esa cuestión de recoller todos esos datos, aparte del vivir a entrada dos suevos en Galicia, é dicir, a caída, digamos, a caída, entre comillas, do Imperio Romano nesa provincia romana, do convento bracarense, e do resto de España tamén. De neno viaxou a Constantinopla, chegou a conocer a Teodosio, estuvo na corte, etc. Bueno, xa había unha certa influencia, o sea, que foi un rapaz que naceu pois, nunha cuna destacada, non foi un neno de calquera do pobo chan que non ten acceso a certas cuestións. Bueno, foi un gran persiguiu a Prisciliano, cousa que a min particularmente, a min cae moi ben Prisciliano, e non me parece, é un pouco a cousa que máis se cadra pensando no persoaxe que me molesta históricamente, non? Porque, en fin, eu creo que seguían un pouco a influencia da ortodoxia e do establishment romano, que marcaba pois unha liña oficial cristiá desa forma, en ese sentido, cualquier cousa que se afastase deso, pois non era permitido. Sobre todo Prisciliano chegou a conquerir unha gran importancia non só en gran parte da Península Ibérica, sino fora na parte francesa e en algunha outra rexión de Europa. Bueno, bien, pues, a importancia de Idacio, pues, basicamente, aparte de certas outras cuestións, é que parece ser que recolleu do Scriptorium de Braga. Estas son informacións particulares que eu tuve a ocasión de conversando con unha persoa que estuvo moi interesada no estudio dunha versión apócrifa de Viriato. Parece ser que Idacio, precisamente, recolleu noticias descoñecidas de Viriato que darían unha volta á historia do personaxe, dese caudillo que dicen lusitano, que tal vez fora máis galego que lusitano, ou tanto monta ou lusitano galego en todo caso, non? Pero moi perto do que é hoxe Galiza e, polo tanto, España. Este de Ian Gibson, penso que se pronuncia Ian, ou Ian, non sei, Ian creo que se pronuncia, vamos a... chamaba a atención porque o goberno recién tomado
o goberno do Estado da Nación polo Partido Socialista e ese conglomerado de Podemos, Bildu, nacionalistas de outra índole, bueno, pois este home parece que o tiña preparado no frasco das esencias e de repente dixo, pois teño que sacar isto porque hacia a República Federal Ibérica. Eu como sempre digo, particularmente digo, eu considero-me iberista, en certa medida, non necesariamente unha república ten que ser con presidente da república, tamén pode ser monárquico. De feito, Hans Adam II, príncipe de Liechtenstein, non fai moito escribiu hacia o goberno do terceiro milenio, e el, que había analizado moito a situación, pois decía que un Estado pode ter, ou podería ter, un Estado ideal quasi perfecto, según el, non? Poñía isto incluso nese libro, que se titulaba así, O Estado no Terceiro Milenio, que creo que o trouxe unha vez ao programa, pois ao final viña un borrador de Constitución nas últimas páxinas, un borrador de Constitución, digamos, dese Estado ideal, dese Estado quasi perfecto, que a min daba a impresión de que os señores da Xenda 2030, 2040, 2050 ya habían pagado ou estaban en contacto con el para esa cuestión. Dice, no, saca isto porque hai que ir mentalizando a xente, non? E el barallaba dúas posibles opcións de o presidente de goberno ou monarca. Un monarca con as certas cuestións de que incluso pois, o povo podía chegar a decir pois a monarquía acabas aquí, non? Pero sí había a cuestión de que pudera ser monarca ou presidente da república. Entonces, bueno, este home pois, saca este libro hacia a República Federal Ibérica, donde, evidentemente, pois, Portugal xogaría unha base importante nese ruedo ibérico de comunidades ou nacións, como lle queren chamar algúns, e entonces pois, fai un rastrexo, despois de darlle un pouquiño de caña a xente un pouquiño conservadora, por así decirlo, de ensalzar pois, a xente da cual políticamente le máis proclive, como pode ser o goberno de Sánchez e outros. Non obstante, bueno, pois ten unha lectura áxil, amena, sí, eu coincido bastante con ele en que efectivamente isto pudérase haber levado a cabo ou pódese levar a cabo, pero bueno, non sei hasta que punto hai un mal meter, porque eu sempre desconfiei un pouco dos ingleses e de toda esta xente que ven a enseñarnos aos españoles como temos que gobernarnos e a enseñarnos como é a nosa historia. Bueno, este é un libriño no cual pois, é de un home da Iglesia, un home en certa maneira un pouco heterodoxo dentro da súa faceta eclesial, Monseñor José Carlos Rodríguez Núñez, que fai uns meses que faleceu. A xente de Ourense conoceríao porque andaba moito en unha silla de rodas, cun sombreiro, moitas veces, un sombreiro preto, a toda velocidade, que a silla de rodas, outra vez iba con muleta, fumando, parecía un gentleman que o tempo non iba con el, ou se paraba a conversar con alguén que tiña, pois, que lle tiña estima ou que se apertaba a el. E a súa vida, digamos, o seu servicio de iglesia fixo particularmente na República Dominicana. Nos últimos momentos chegou ao meu despacho e me dixo: Xan, me gustaría que me fixeras a portada do libro, que lle diseñara a portada do libro. E dixen, home, diseñar a portada, sí, diseñei a portada do libro, solamente editou na editorial Cercano, que, bueno, se alguén está interesado pode ir ali a pedir algún exemplar, supoño que os teñen, se non os hai en librería. Solamente, bueno, pois, se confundiron un pouco, poñer nos créditos portada Xan Rodríguez, puxeron Juan Rodríguez, pero bueno, o da portada é a bandeira da República Dominicana, pois, con unha serie de cuestións, de fotos, etc. Monseñor
chegou a República Dominicana, a San José dos Caballeros, cando a República Dominicana, vese nunhas fotos ao principio, estaba absolutamente estragada, ali iso era un erial, non había nada, tuvo que montar os primeiros bombeos de agua potable, non había, con chapas e con ramas de troncos, as primeiras escolas, para nenos, para a xente, para xuntarse. Tuvo que pasalas, ao principio, pues bueno, pasou unas mal, evidentemente, despois as cousas foron mellorando, fui creando pequenas infraestructuras un poquinho mellores, nunca cousas como evidentemente temos en Europa ou temos en España, pero bueno. E despois el chegou a participar bastante, un poquinho da vida política e social da República Dominicana, e bueno, en esto de algo de lo que he dicho, pois el vese que solta, son distintos artigos moi pequenos que se poden ler, ecumenismo, los testigos de Jehová, Navidad, etc. Vai soltando unha serie, unha escolma de artículos del que publicou en periódicos da República Dominicana e que, evidentemente, eu calificaríos como, en certa medida, de un poquinho de teología de liberación, ¿no? Da que hai xente que o leu que di que é bastante de teología de liberación. Bueno, el era unha persoa da Iglesia fiel á Iglesia, fiel aos cánones, pero certamente un poquinho crítico, eso é verdade. E por último, eu que a min que me gusta bastante a ciencia ficción, entre outras cousas, pois cumplíase 100 anos da morte, o sea, do nacimento, perdón, de un gran escritor de ciencia ficción que Sacadra, pois a mellor non é tan conocido como por ser da órbita polaca, da órbita comunista, el naceu en Ucrania, ahora que estamos en conflicto, pois el naceu en Ucrania, de familia xudea, fíxose médico, despois tuvo que traballar na resistencia da Segunda Guerra Mundial, pois tuvo que traballar pois facendo cousas que non eran do seu, non eran de medicina, eran soldador, chapista de cousas e tal, pero e logo despois volveu a exercer por un tempo a medicina hasta que decidiu dedicarse a escribir e prácticamente dedicouse a escribir. O autor Stanislav Lem, que se pronuncia así, e a xente conocerá o máis porque escribiu, este é unha das obras de ciencia ficción, pero esta non lle fixeron película. Eu, despois de ler a novela, pois evidentemente coincidín en que para facer unha película desto tería que facerse con medios prácticamente casi o 60 ou 70% audiovisuais, o sea, isto que lle chaman animación en 3D ou cousa así, porque é de moi difícil con medios, digamos, físicos representar esta obra, o sea, o que está contando. Titúlase El Invencible, que esa nave espacial que chega a ese planeta, e en realidade é conocido por a película Solaris, por ser o autor da obra Solaris, da gran película. O que plantexa aquí adiántase no tempo, non fala exactamente da inteligencia artificial e de que a robótica e a inteligencia artificial se van a asociar, se van a xunguir e van a acabar co home, non. Chega a unha cuestión que ao final esa inteligencia artificial é como se tuveran personificación propia e quixeran decir que eles tamén teñen dereito a ter un espacio na existencia global de todo xunto co home, co ser humano. E non revelo máis por se algún que quere ler, porque está moi interesante e léese dun tirón, o sea que... Muy bien, pues como siempre traes material interesante y bueno, con meollo, ¿eh? Los santitos aparecieron, viven los santitos. Bueno, pois xa volvo a repetir o dos santos, xa que estaba aquí. Os santos pois son a historia de 10 ou 12 santos ou 15, non sei, dos grandes santos da Iglesia Católica, pero que están contados con unha profundidade e cunha maneira que se fan
de lectura apetecible, é dicir que non é unha cousa ñoña de que un sexa pois, frade ou que sexa pois, que este simplemente que a vida dos santos, os santos foron persoas e persoas, sobre todo os grandes santos, cunha vida moi interesante. E iso contado neste, bueno, entre outros, este libro de Cyril Martindale, que yo recomiendo. Bueno, pues aparecieron los santos. Muchas gracias por haber venido. Nada, a ti, a vos. No, por favor, siempre estás invitado. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, de Fernando Aramburu, Los vencejos. En segundo lugar, del expresidente Mariano Rajoy, Política para adultos, en editorial Plaza Ganés. Y por último, en editorial Planeta, de Manuel Vilas, Los besos, que ya va por la tercera edición. Bueno, esta semana vamos a recomendar como libro infantil El Atlas de los ríos. Explorar los ríos con los 6 mapas desplegables. Si pudieras mirar el planeta desde arriba, verías que está cruzado por muchos ríos, como si fueran cintas. Algunos tienen aguas bravas, otros son largos, otros rápidos y unos tienen profundidad y otras no mucha. Y este es el libro recomendado infantil de esta semana. Y este ha sido nuestro programa de hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con una nueva fase. Siempre gracias.